Me llamo Rodrigo Salinas Vega. Tengo 34 años. Soy de Apatzingán, Michoacán. Y durante 3 años fui chofer del cártel Jalisco Nueva Generación sin saberlo. Bueno, sin querer saberlo. Que no es lo mismo, pero casi. Hoy estoy en un programa de protección del gobierno federal. No puedo decirles en qué estado. No puedo decirles bajo qué nombre vivo ahora. Lo que sí puedo decirles es esto. Manejé ese camión 17 veces. 17. Y la 17ª vez fue la última porque un retén militar abrió la caja y lo que encontraron adentro me cambió la vida para siempre. Y casi me la quita en el mismo segundo. Antes de que me digan que soy cómplice, que soy culpable, que cómo no sabía. Espérense. Escúchenme. Porque yo también me hice esa pregunta cada noche durante 2 años en una celda. Y la respuesta que encontré es la más aterradora de todas. Sí sabía. En algún lugar de mí, sí sabía. Y elegí no saber. Y eso es lo que los va a destruir a ustedes también si alguna vez se encuentran en mi lugar. Apatzingán no es una ciudad, es una trampa con calles. Naciste ahí y el territorio ya decidió por ti quién vas a ser. No es cuento, no es exageración, es geografía. Michoacán es tierra de aguacate y de sangre, y desde niño aprendes que las dos cosas se cosechan igual. Con trabajo, con silencio y sin hacer preguntas. Mi jefe fue bracero. Mi madre lavó ropa ajena. Yo estudié hasta la prepa técnica y aprendí mecánica automotriz porque los carros no mienten. Los carros no te traicionan. Los carros son lo que son. Un motor descompuesto tiene una causa. Lo arreglas y funciona. Si tan solo las personas fueran así. Tenía 29 años cuando empezó todo. No era un chamaco. No era ignorante. Era un hombre que debía 42,000 pesos a una persona equivocada y que tomó la decisión equivocada para pagarlo. Así de simple, así de estúpido, así de común. La deuda era de mi hermano menor, Eric. Él sí se metió a cosas que no debía desde los 17. Yo siempre fui el hermano bueno, el que trabajaba, el que no preguntaba de dónde venía el dinero de los demás, mientras el mío llegara limpio. Eric debía ese dinero a un tipo al que le decían el compás, que operaba en las colonias del poniente de Apatzingán. No era un capo, era un cobrador. Pero los cobradores en Michoacán tienen la misma autoridad que los jueces, porque ellos también pueden sentenciar. Eric tuvo un accidente, una moto, una curva, un camión de carga que no lo vio, y quedó en cama con la pierna destrozada. No podía trabajar, no podía pagar, y el compás no acepta huesos rotos como excusa. Me buscaron a mí, porque eso es lo que hacen. Cuando alguien no puede pagar, buscan al que sí puede. Llegaron al taller donde yo trabajaba un martes en la tarde. 2 hombres, jóvenes, ni siquiera se veían peligrosos. Uno traía una camiseta del América, el otro masticaba chicle. Me dijeron que Eric debía y que yo iba a pagar, o Eric iba a terminar de romperse. No dijeron más que eso, no tuvieron que hacerlo. Junté lo que pude. No alcanzó. El compás dijo que aceptaba trabajo en lugar de efectivo. Me dijo que necesitaban choferes, gente de confianza, que conociera las rutas, que no hiciera preguntas. Me dijo que era trabajo de transporte, que no era nada raro, que medio Apatzingán lo hacía y nadie les preguntaba a esas personas de dónde venía su ropa nueva y sus trocas nuevas. Me dijo que en 3 viajes quedábamos a mano. 3 viajes. 42,000 pesos. Mi hermano entero. Yo libre. Firmé con la cabeza porque en ese mundo no hay papeles. Y en ese momento, en ese taller que olía a aceite quemado y caucho, con el ruido de la calle entrando por la cortina metálica entreabierta, yo elegí no preguntar qué iba a transportar. Y esa elección es la que me tiene hoy grabando esto con una voz que todavía tiembla cuando llego a esta parte.
El primer viaje fue en febrero. Me dieron un camión de 3,5 toneladas, blanco, sin logos, placas de Jalisco. Me dijeron que recogiera una carga en una bodega en las afueras de Ecuandureo y la llevara a una dirección en Zamora. Me dieron un teléfono de prepago con un solo número guardado. Me dijeron que si alguien me paraba, era fertilizante. Me mostraron una factura falsa que tenía todos los sellos correctos. Me dijeron, maneja tranquilo, no te pases del límite de velocidad, no pares en ningún lado. Y cuando llegues, llama a ese número y espera. Y yo manejé. Tranquilo. Porque me convencí de que era fertilizante. Porque la bodega olía a tierra húmeda y a plástico. Porque la carga estaba envuelta en lonas negras y eso podía ser cualquier cosa. Porque la factura se veía real. Porque necesitaba creer que era fertilizante. La entrega fue fácil. Nadie me habló en Zamora. Llegué, llamé, abrió una puerta de cochera, metí el camión. 2 hombres descargaron sin decirme nada. Me dieron un sobre con 5,000 pesos y me dijeron que dejara el camión estacionado a 2 cuadras del Mercado Hidalgo y que el domingo me avisarían para el siguiente viaje. Eso fue todo. Manejé de regreso en un taxi de aplicación con 5,000 pesos en la bolsa y la cabeza llena de un silencio que se sentía demasiado limpio para ser honesto. Hice el segundo viaje. Hice el tercero. Y después del tercero, el compás me dijo que la deuda de Eric estaba saldada, pero que si quería seguir, había más trabajo. Y aquí es donde la gente que me escucha va a querer juzgarme. Aquí es donde yo mismo me juzgo. Porque dije que sí, no porque me obligaran, no porque amenazaran a nadie. Lo dije porque los 5,000 pesos por viaje eran más de lo que yo ganaba en 2 semanas de taller. Lo dije porque Eric necesitaba cirugía y yo no tenía para pagarla. Lo dije porque en Apatzingán el dinero limpio no alcanza para nada y todos lo saben y nadie lo dice en voz alta. Y así llegué al viaje número 4, al 5, al 10. Y para el 10º ya no me preguntaba qué transportaba. Ya no necesitaba convencerme. Me había construido una pared adentro de la cabeza donde esa pregunta simplemente no existía. Manejaba, entregaba, cobraba. Así de mecánico como arreglar un carburador. Me dije que era como cualquier empleado que no sabe qué hace la empresa para la que trabaja. Me dije que yo solo ponía las manos en el volante. Me dije muchas cosas. El viaje número 11 fue diferente. Era de noche. Siempre eran de noche, pero ese viaje era más noche que otros, si eso tiene sentido. Me mandaron a recoger en un rancho a las afueras de La Piedad. Era la primera vez que salía de Michoacán con el camión, porque la ruta cruzaba a Guanajuato. Me dijeron que iba a haber gente esperándome en el rancho para ayudar a cargar. Y que no me asustara. Ese "no te asustes" fue la primera grieta en mi pared. Llegué al rancho como a la 1 de la mañana. Había 4 hombres con linternas frontales, los que usan los mineros. Y el camión ya estaba abierto cuando llegué. Yo me quedé en la cabina porque nadie me dijo que bajara. Pero tenía la ventana abierta porque hacía calor, esa clase de calor pegajoso de tierra seca en febrero. Y escuché cosas. Escuché el sonido que hace el plástico grueso cuando lo arrastran contra el suelo de metal. Ese sonido, rígido, pesado, con un golpe sordo al final, es un sonido que no se olvida. Y escuché uno de los hombres decir en voz baja, no a mí, sino a otro: "Este ya huele, apúrate". Me quedé tieso. No respiré. Miré al frente, a la oscuridad del camino de terracería, y dije en mi cabeza, es carne, es res, es cerdo, algo del rancho. Y me lo creí. Me lo creí porque necesitaba creérmelo con una urgencia que casi dolía. Manejé esa noche 4 horas hasta Irapuato. Entregué. Me pagaron. Volví. Y no dormí bien durante una semana, pero tampoco pregunté nada. El viaje 12, el 13,
El 14. Para el 14 ya había visto suficientes cosas para saber que lo que cargaba no era fertilizante, ni era res, ni era cerdo, ni era nada que se venda en ningún mercado. Para el 14 ya sabía. Y sin embargo seguí, porque ya tenía dinero ahorrado y Eric ya caminaba y yo ya tenía una pick-up de segundo uso que nunca hubiera podido comprar con el sueldo del taller. Y porque salirme ya no era tan sencillo como había entrado. Un día, entre el viaje 14 y el 15, me encontré en el baño de mi casa mirándome al espejo un rato largo. No sé cuánto tiempo. Y me pregunté en qué momento había cruzado la línea. Y me di cuenta de que la línea no la había cruzado de un paso. La había cruzado en 120 pasos pequeños, cada uno apenas un poquito más al otro lado que el anterior. Así funciona esto. Así te atrapan. No con una decisión grande y dramática, con decisiones chiquitas que cada una parece razonable en el momento. Para el viaje 15 ya conocía a más gente de la red. Ya sabía que el compás era apenas un eslabón, que sobre él había otros, que los camiones como el mío eran solo una parte de una operación mucho más grande que yo no entendía completa, pero cuyos contornos podía adivinar. Ya sabía el nombre del hombre al que le reportaba el compás, aunque nunca lo había visto. Le decían el arquitecto. No sé por qué. Nunca lo supe. El viaje 15 fue el más largo. Crucé 3 estados: Jalisco, Nayarit, Sinaloa. Esa ruta la hacía gente de más confianza que yo, pero me dijeron que el chofer habitual había tenido un problema y que yo era el siguiente en la lista. Cuando alguien en ese mundo tiene un problema sin explicación, aprendes a no preguntar cuál fue el problema. En ese viaje fui escoltado por primera vez. Una troca negra adelante y otra atrás. Hombres adentro que yo nunca vi la cara porque los vidrios eran polarizados. Y durante 8 horas de carretera, con esa caravana extraña moviéndose en la noche, algo en mí se rompió. No de golpe. Como se rompe el vidrio cuando le cae una piedra chica. Primero es solo una estrella, pequeña, y luego las grietas se van abriendo solas, hasta que ya no puedes ver nada claro a través de él. Empecé a pensar en números. 17 viajes. ¿Cuánto peso cargaba en cada uno? ¿Cuántas unidades cabían en el espacio que yo transportaba? Traté de no terminar ese cálculo, pero mi cabeza lo terminó sola mientras manejaba con los ojos fijos en la carretera y las manos sudadas en el volante. Y el número al que llegué me hizo vomitar mentalmente, aunque físicamente no pude. Porque no podía parar el camión y porque llorar también hubiera sido un lujo que no me podía dar en ese momento. El viaje 16 fue casi normal, si eso puede decirse. Una ruta corta, carga ligera, entrega rápida. Me pagaron bien y tuve la ilusión, durante exactamente 3 días, de que podía seguir haciendo esto sin que nada cambiara. De que podía vivir en esa grieta entre saber y no saber indefinidamente. De que el universo iba a respetar esa frontera que yo había trazado en mi cabeza. El universo no respeta nada. El viaje 17 comenzó un jueves. Salí de Apatzingán a las 11 de la noche. La ruta era conocida, hacia el norte, hacia Zacatecas. Había llovido y la carretera estaba húmeda, pero no peligrosa. Manejé las primeras 2 horas sin ningún problema. El teléfono de prepago no sonó. Las trocas de escolta estaban en su lugar. Todo normal. A la altura de un municipio pequeño, no voy a decir cuál porque todavía hay gente ahí que me busca, había un retén. No lo esperaba. Los escoltas tampoco, creo. Porque la troca de adelante frenó de golpe y por un segundo pensé que iban a darse la vuelta. Pero no se pueden dar la vuelta en un retén militar. No cuando ya te vieron. No cuando los soldados ya tienen las armas en la mano y el reflector en la cara. Me detuve.
Un teniente joven, no tendría más de 25 años, se acercó a mi ventana. Me pidió documentos. Le di los documentos. Me preguntó qué cargaba. Le dije fertilizante. Me pidió la factura. Le di la factura. La miró. Me miró. Y entonces le dijo algo en voz baja a otro soldado, y ese soldado fue a la parte trasera del camión. Escuché cuando abrieron la caja. Lo que siguió después fue silencio. Un silencio que duró quizás 10 segundos, pero que en mi memoria dura horas. Y luego escuché la voz del soldado que había ido a abrir. Y aunque no escuché las palabras exactas, escuché el tono. Ese tono que tiene la voz de alguien que acaba de ver algo que no debería existir en el mundo. Me sacaron del camión. Me tiraron al suelo. Tenía soldados encima con las rodillas en mi espalda y la cara en el asfalto mojado. Y podía sentir el frío del pavimento contra mi mejilla. Y podía oler la tierra húmeda y el diésel y algo más. Algo que ya había olido antes en ese rancho en La Piedad y que ahora no podía seguir diciéndome que era otra cosa. Los hombres de las trocas de escolta desaparecieron. No sé cómo, no sé por dónde. El campo oscuro se los tragó como si nunca hubieran estado ahí. Y yo quedé solo, boca abajo en la carretera, con las manos esposadas detrás de la espalda y el camión abierto atrás de mí. No me dejaron ver. Gracias a Dios, no me dejaron ver. Pero escuché las radios. Escuché las voces. Escuché cuando uno de los oficiales, con esa voz plana que tiene la gente que ha aprendido a hablar de estas cosas sin emoción, porque si le meten emoción no pueden trabajar, dijo un número. El número de lo que había adentro del camión que yo había manejado 17 veces. Y ahí, en ese asfalto mojado, en esa noche de Zacatecas que olía a lluvia y a algo que no quiero nombrar, se me acabó la pared. Se me acabó el fertilizante. Se me acabó la res y el cerdo y todas las mentiras que me había construido viaje por viaje para seguir metiendo la llave en la ignición y siguiendo la ruta y entregando y cobrando y diciéndome que yo solo ponía las manos en el volante. El número que dijo ese oficial se quedó grabado en algún lugar de mí que no tiene nombre. No voy a repetirlo aquí, no porque no pueda, sino porque decirlo en voz alta le daría a esas personas una presencia que merecen tener en silencio, no en un video de YouTube. Lo que sí les digo es que eran personas, que habían tenido nombres, que alguien en algún lugar los estaba buscando o había dejado de buscarlos porque ya no tenía fuerzas, y yo los había cargado. 17 veces había metido la llave en esa ignición, y había manejado, y había entregado, y había cobrado. 17 veces había elegido no saber. Me llevaron detenido esa noche. Me metieron a una camioneta militar y me trasladaron a instalaciones que no voy a describir. Me interrogaron durante 2 días. No voy a decir cómo fue eso tampoco. Pero les digo que al final de esos 2 días, yo ya no tenía nada que esconder, porque ya no me quedaba ninguna pared adentro. Les dije todo lo que sabía. El compás, las rutas, los números de teléfono, los horarios, los puntos de entrega, los nombres que conocía y los apodos de los que no conocía nombre real. Les dije todo, no porque fuera valiente, no porque de repente me hubiera convertido en otra persona, sino porque cuando te quitas la venda y ves lo que hay detrás, ya no puedes volvértela a poner. Ya no funciona, ya sabes. Y saber, cuando es ese tipo de saber, es insoportable a menos que hagas algo con él. El proceso legal fue largo. No voy a aburrirlos con eso. Lo que sí importa es que en algún momento un fiscal me ofreció algo. Reducción de cargos, programa de protección, a cambio de cooperación completa. Y yo cooperé. No negocié mucho, no pedí mucho. Lo que pedí fue que protegieran a Eric. Eso fue todo. Mi hermano, que todavía cojeaba un poco de su accidente y que no sabía nada de nada y que no merecía pagar por mis decisiones. Me dieron 2 años. Cumplí 19 meses.
Salí con una identidad nueva en un estado que no es Michoacán, y con una cicatriz adentro que no tiene nombre médico, pero que se siente todo el tiempo, a cada hora, especialmente de noche. Ahora bien, ahora viene la parte por la que les pido que sigan escuchando, aunque ya estén cansados, o ya estén incómodos, o ya me estén juzgando. Porque todo lo que les conté hasta aquí no es lo más importante que quiero decirles. Lo más importante es lo siguiente. Durante los meses que estuve encerrado, tuve tiempo para pensar en el mecanismo, en cómo funciona exactamente lo que me pasó a mí. Y lo entendí con una claridad que me aterra todavía. No porque sea complicado, sino porque es brutalmente simple. Ellos no te reclutan con violencia al principio. No siempre. A veces sí, pero a veces, y esto es lo más peligroso, te reclutan con lógica. Te presentan una situación donde la opción correcta es imposible o demasiado costosa, y la opción que ellos ofrecen parece razonable. Un favor, un viaje, una deuda saldada. Y tú dices sí, porque en ese momento específico, con esa información específica, la decisión parece pequeña y manejable. Pero la segunda decisión es más fácil que la primera, y la tercera es más fácil que la segunda. Porque cada vez que cruzas una línea y no pasa nada terrible de inmediato, tu cerebro registra esa línea como cruzable, como normal. Y vas moviendo la frontera de lo normal hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Hasta que un día estás parado en un lugar que nunca imaginaste pisar y no recuerdas exactamente cuándo fue que llegaste ahí. Eso es lo que me hicieron. Eso es lo que yo me hice a mí mismo. Y eso es lo que les va a pasar a ustedes si dicen que sí a ese primer favor que parece pequeño. Hay jóvenes que me van a ver y van a pensar, yo soy más listo que ese cuate. Yo me hubiera dado cuenta antes, yo no me hubiera dejado engañar. Y a esos jóvenes les digo con todo el respeto del mundo, no, no son más listos. Soy yo el que pensaba eso antes de que me pasara. La inteligencia no te protege de esto. Lo que te protege es la decisión, tomada antes de que te pongan en la situación de que hay cosas que no vas a hacer sin importar cuánto te cuesten. Y esa decisión hay que tomarla en frío. Cuando todavía tienes opciones. No cuando ya te tienen en una esquina con la deuda de tu hermano y dos hombres esperando la respuesta. También quiero decirles algo sobre las personas que estaban en ese camión. He pensado mucho en ellas. No sé sus nombres. No sé de dónde venían. Probablemente eran como yo. Gente normal de lugares difíciles que tomó una decisión equivocada o que ni siquiera tuvo la oportunidad de tomar ninguna decisión. Eso es lo que hace el cártel. Convierte a las personas en carga, literalmente. Te convierte en carga de transporte. Y yo fui parte de eso. Fui el eslabón que los movió de un lugar a otro en la oscuridad. Con eso vivo. Con eso voy a vivir el resto de mi vida. No hay programa de protección que cure eso. No hay nombre nuevo que lo borre. Está ahí cuando me despierto y está ahí cuando me duermo. Y en los sueños también está. Aunque en los sueños a veces abro la caja del camión yo mismo, y a veces no puedo abrirla, y las dos versiones del sueño son igual de malas. Si alguien que me está viendo ahora mismo está en una situación parecida a la que yo estaba antes del viaje 1, una deuda, una amenaza, una oferta que parece razonable, quiero que escuche esto. Existe una salida que no es la que ellos te ofrecen. Es más difícil, es más lenta, a veces parece imposible, pero es real y no te cuesta lo que yo pagué. Hay instituciones, hay organizaciones civiles, hay formas de reportar que no te exponen directamente. Существуют различные варианты, которые действуют не одинаково во всех регионах, и не все обеспечивают одинаковый уровень защиты, но они есть. И если вы о них не осведомлены, узнайте, прежде чем согласиться на первую просьбу.
прежде чем впервые повернуть ключ зажигания. Я записал это, потому что кто-то должен донести эту информацию. Поскольку многие говорят о криминальных группировках как о чем-то из художественного произведения, как о развлечении, но это не развлечение, это реальные люди. Как те, кто находится внутри, так и те, кто был в том транспортном средстве. Все они реальны. У всех есть имена, которые кому-то известны. Меня зовут Родриго Салинас Вега. Или звали. Теперь у меня другое имя, другой город и другая жизнь, которую я строю по кирпичику с теми руками, которыми я 17 раз управлял тем транспортным средством. Я не прошу вашего прощения. Я здесь не для этого. Я здесь для того, чтобы, если хотя бы один единственный, из тех, кто смотрит на меня сейчас, изменит свой путь до того, как достигнет того, где оказался я, тогда это будет иметь смысл. Стоит всех усилий. Берегите себя. И всегда спрашивайте, что находится в грузовом отсеке.